Hoy es el último que se va a predicar. No es el último día que vamos a predicar, sino es esta última serie, esta serie. Mientras preparaba esto, creo que es un tema que creo que no les gusta hablar a nadie. Pero fue la providencia de Dios que estaba, no lo habíamos planeado y bueno, y es lo que nos toca y es lo último de estos mandamientos, amarnos unos a otros o los unos a los otros. Y el texto que vamos a estar viendo van a ser dos textos y uno de ellos es Romanos, capítulo 12, versículo 16. Y el otro es Primera de Corintios 1, 10. Romanos 12, 16 dice: tener el mismo sentir unos a otros. Eso es lo que la Biblia de las Américas lo traduce. La Biblia de Reina Valera dice unánimes entre vosotros. Me gustó cómo lo traduce mejor la Biblia de las Américas porque es exactamente lo mismo. Dice, tener el mismo sentir unos con los otros. Y el otro texto que vamos a estar leyendo es Primera de Corintios 1, versículo 10. Y ahí nos vamos a estar deteniendo en la carta de Corintios. Así que si tienen algún papelito o algo, ténganlo ahí en Corintios, porque vamos a estar volviendo ahí. Primera de Corintios 1:10 dice, lo leo de la Reina Valera primero, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay algo de variación en la Biblia de las Américas, pero dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Vamos a estar viendo tres cosas fundamentales. La primera va a ser la meta que tenemos como cristianos, los obstáculos que impiden transitar hacia esa meta y cómo debemos sortear esos obstáculos. Y vamos a dar después una conclusión. Mientras estaba estudiando estos versículos, y cuando miraba ahí exactamente lo que es Primera de Corintios, que a donde nosotros vamos a ir, inmediatamente me vino al recuerdo, o en primer lugar, empecé a pensar acerca de un matrimonio. Somos dos personas diferentes, ¿no? Nacimos en hogares diferentes y nos unimos con aquella persona que amamos, en este caso yo con mi esposa, que ahora el 6 de junio, miren, así queda grabado y lo pueden repetir varias veces, el 6 de junio vamos a estar cumpliendo 20 años de casado. Cuando nosotros nos unimos en matrimonios, hicimos un pacto de permanecer juntos y somos una sola carne. En un momento de nuestro matrimonio, ya habían transitado algunos años, hubo un momento muy oscuro en nuestro matrimonio que casi se disuelve. Había diferencias entre nosotros y las diferencias se notaban y pudimos ver que no nos poníamos de acuerdo. Fue muy doloroso, obviamente, pero por la gracia de Dios, Dios tuvo compasión de nosotros y un día nos sentamos en el comedor, comenzamos a hablar, nos arrepentimos de nuestro pecado y Dios se apiada de nosotros y pudimos comenzar a congregarnos porque no nos estábamos congregando en ese entonces. Y yo me acuerdo que cuando estábamos hablando con Romy, dijimos, cuando estábamos sentados ahí en el comedor, dijimos: ¿qué vamos a darle a nuestros hijos cuando lleguen a nuestro hogar? Y entonces esa era la meta que nosotros teníamos que tener.
Estábamos unidos para exaltar el nombre de Dios, por eso volvimos a congregarnos, volvimos a exaltar el nombre de Dios y con una meta de darle a nuestros hijos la palabra de Dios. Y esto prácticamente es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Pablo en los primeros 9 versículos marca 3 cosas que son fundamentales para los corintios y obviamente para nosotros en el día de hoy. Él les hacía ver, o mejor dicho, hacía dirigir su mirada hacia Dios, quien es el que obra, Jesucristo, por el cual se llevó a cabo esa obra, y la santificación, que nos involucra a todos nosotros en la obra para llevar a cabo esta edificación. Pablo les recalca a los corintios algo muy importante. Pablo le dice, ellos fueron llamados. Ellos fueron llamados. No conocieron a Dios por su capacidad o porque ellos eran mejor que otros. Dios fue quien los llamó por medio del Señor Jesucristo. Veamos ahí el versículo 1 de 1 Corintios 1. Dice, Pablo, fíjense cómo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Versículo 2. A la iglesia de Dios, cosas que nosotros tenemos que ver el énfasis que Pablo hace. La iglesia de Dios, que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo enfatiza ahí 3 veces la palabra llamados. Aún su apostolado, como podemos ver, fue un llamado de Dios para servir al Señor Jesucristo y a la iglesia. Y no solo ellos eran los llamados, como si hubiesen sido una iglesia especial o un grupo especial en Corintios, sino que Él les hace entender que cada cristiano en cada rincón del mundo es llamado por Dios. Es llamado por Dios. Pero centrémonos en lo que dice Pablo a esta iglesia en particular. Dice que es la voluntad y la fidelidad de Dios quien obra por medio de su Hijo Jesucristo. Él llama a personas para que sean su iglesia y están unidas en un solo cuerpo con Cristo y unos a otros. Y también tienen una koinonía. Esto es, una relación estrecha, una confraternidad, un compartimiento, una participación, una unión, una ayuda, una contribución con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace Dios cuando llama a las personas. Pablo les hace ver que no se trata de ellos, no se trata de ellos, que ellos no son el centro de toda la atención. Ellos simplemente fueron receptores de una gran bendición al ser llamados por Dios, quien es fiel. Quien es fiel. Y eso es por medio de su Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros. E hizo posible esa división que se produjo en el huerto del Edén entre el hombre y Dios. Y fue restablecida por la buena voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo le habla a los efesios. Fíjense Efesios 1:3. Nuevamente Pablo exaltando a Dios.
Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este llamado no solamente implica lo que venimos diciendo, sino también involucra el ser santos. El ser santos. Somos llamados para ser santos. Pero no solo se queda en el llamado y en mi unión con Cristo, sino que les dice Pablo que todo lo que ellos tienen es por la gracia de Dios en Cristo. Fíjense, versículo 4 de 1 de Corintios 1. Primero dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y después de dar gracias, comienza a enumerarle un montón de cosas con las que fueron bendecidos. Versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra, fíjense, la misericordia y la gracia de Dios, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, dice Pablo, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús. Pablo no deja ni una pizca de gloria para nadie, para nadie. Aún nuestra tarea de santificación, que nosotros también obramos juntamente con la ayuda del Espíritu Santo, llevamos esa obra de santificación, Dios garantiza por la obra del Señor Jesús, nos garantiza, como dice acá, dice, nos confirmará, o mejor dicho, nos sostendrá hasta el fin. Hasta el fin. ¿Para qué? Para que nosotros veamos, y en este caso, para que los corintios vean que la gloria le pertenece solo a Dios. La gloria solo le pertenece a Dios. Y ubicándolos a estos corintios, o mejor dicho, como habíamos dicho, hizo corregir su mira, los llevó a dirigir su mirada hacia Dios, le dice en el versículo 10, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto es que hay una perfecta unidad entre el creyente y Cristo. Y por haber esta perfecta unidad, no debe haber división, no debe haber una fractura, no debe haber un desgarre dentro de la iglesia de Dios. Recordemos ahí el versículo 9, fíjense, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Por esa unión que tenemos en Cristo, que es indisoluble por su obra, el creyente debe trabajar para que estas diferencias que se producen dentro de la iglesia sean disipadas, recordando que siempre todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué significa tener un mismo sentir y un mismo propósito o parecer? Es interesante, dice un comentarista lo siguiente al respecto de esta pregunta. Dice él, su deber
es confesar unidos su fe en Cristo. Debemos vivir en paz unos con otros. Pablo no pide uniformidad de opinión, sino más bien una disposición llena de amor que les permite obtener armonía y paz. Y cita Filipenses 2, del 1 al 2, que dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo, sigue diciendo este comentarista, Pablo les prohíbe a los corintios formar partidos en la iglesia. Insinúa que el minar la unidad de la iglesia, los corintios son una afrenta a Jesucristo. En la misma oración les exhorta a vivir en armonía y les prohíbe ser cismáticos. Por eso pone que no haya división entre vosotros. Sigue diciendo, sus palabras no buscan refutar herejías, más bien trata de prevenir la discordia. Entendiendo que la meta entonces de cada cristiano dentro de la iglesia, y esto que es dentro de la iglesia no se refiere a un edificio, ¿no? Sino es que nosotros tenemos que reconocer qué es la iglesia y a quién le pertenece. Deben trabajar constantemente para mantener la armonía, la unidad, y siempre viviendo y viendo a Dios y a su obra que hizo a nuestro favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre la mirada está puesta en Dios y en la obra de gracia que Dios hizo a favor nuestro. Reconociendo entonces cuál es la meta de cada cristiano, vamos a pasar ahora al segundo punto, que es los obstáculos que impiden transitar hacia esa meta. Siguiendo el pensamiento de Pablo en esta carta, él enumera varias cosas. Si después ustedes pueden leer toda la carta de Corintios, él enumera varias cosas que obstaculizan la tarea del cristiano. Pero por el corto tiempo que nosotros tenemos acá, vamos a detenernos en una de ellas. Vean ahí el versículo 11 de 1 de Corintios 1. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Después de haber ubicado Pablo a estos corintios y decirles que todo le pertenece a Dios, que ellos recibieron todo por pura gracia, que ellos están unidos en Cristo Jesús, Él les hace saber que se había enterado que había un acontecimiento que estaba desgastando la iglesia o desgarrando la iglesia. En esa iglesia había partidismos, o podemos decir preferencias de estilos, porque eso es lo que Pablo les hace ver. Algunos preferían, dice, como era Pablo. Yo soy de Pablo. Algunos preferían como era Pablo. Pablo era un hombre estudioso, era un hombre activo, era un hombre frontal, era un hombre judío y también era apóstol de los gentiles. Entonces algunos se acomodaban como era Pablo y les gustaba como era Pablo. Pero también a otros les preferían como era Apolos. Apolos era un hombre muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Esto es que tenía una oratoria espectacular y manejaba las Escrituras extraordinariamente. Eso después, si lo quieren ver, lo pueden ver en Hechos 18:24.
que habla acerca de Apolos. Y además Apolos era griego. Y había favoritismo también para los griegos. Pero había otros que preferían a Cefas. Obviamente, Cefas es Pedro. Cefas es Pedro. Otros preferían a Pedro. Pedro, recuerden, era considerado uno de las columnas de la iglesia, junto con Juan y Santiago. Y también era apóstol, pero lo de los judíos. Había sectores dentro de la iglesia que prefería a uno, prefería al otro, de acuerdo al estilo, porque son estilos diferentes, personas diferentes. Y si nosotros prestamos atención, las preferencias, como decía recién, de los corintios eran simplemente adecuaciones al gusto de cada persona. Y eso no está mal en sí mismo. No está mal preferir a alguna persona que otra porque se siente más identificado. El problema es que estas preferencias traen muchas veces rivalidad. ¿Y qué hace? Desgarran la iglesia del Señor. Es lo mismo que nosotros prefiramos algún estilo en particular. Y no está mal. Algunos pueden preferir a Lutero, algunos pueden preferir a Calvino, otros pueden preferir a Sproul, otro a Sugel, otro a MacArthur, por citar algunos. Y hay miles más. El problema es cuando los hacemos el estándar dentro de la iglesia, causando así divisiones. Pablo les tuvo que decir, fíjense el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense que en primer lugar les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Y esto es una pregunta retórica que no espera una respuesta, porque la respuesta es directamente no. No. Y todos los que están en Cristo, sea cual fuere la preferencia de cada uno, son uno en Cristo. Son uno en Él y miembros los unos de los otros. Esto trae algo práctico para nosotros. La pregunta que nosotros debemos hacernos cuando preferimos a alguien, sea de la época que sea de la época presente o la época pasada, y querramos que todos lo vean como nosotros lo vemos, debemos preguntarnos, ¿fulanito murió por nosotros? ¿Fuimos bautizados en su nombre? Cuando ocurre este tipo de divisiones o discordias por causa de preferencias personales, es una clara evidencia de inmadurez. Una clara evidencia de inmadurez. Y es lo que Pablo le dice a los corintios. Fíjense ahí en 1 Corintios 3, versículo 1. Por eso les digo que si tienen la posibilidad después de leer toda la carta de Corintios, es el círculo de todo, va siempre al versículo 10 del capítulo 1. Pero vean el capítulo 3, versículo 1. De modo que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que Pablo tuvo que hacer es reprenderles y tratarlos como a niños espirituales. ¿Por qué? Porque eran dominados por su carnalidad. En otra oportunidad, Pablo lo expresa con mayor detalles, las consecuencias de la carne. Fíjense ahí en Gálatas,
capítulo 5, versículo 19 en adelante. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas porque me gustó algunas palabras que usa. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo. Y sigue, dice, envidias, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, que yo os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que es la carnalidad, la inmadurez. Por eso, bien decía este comentarista que leía hace un momento, tener una actitud divisoria o de discordia es afrenta al nombre de Cristo. Afrenta al nombre de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿para qué están entonces estos hombres como Pablo, Apolo, Pedro? ¿Para qué están? Si por causa de ello podemos decir, traen discordias, ¿para qué están? Versículo 5 de 1 de Corintios 3. Lo responde Pablo así. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ellos son servidores. La palabra servidores ahí es diáconos. Aquellos que sirven a la mesa, aquellos que están detrás, mirando, observando qué es lo que necesita cada miembro de la iglesia para poder llevárselo. Pero no solo había discordia con aquellos que seguían un estilo de alguien. Estaban aquellos que se creían más espirituales. Fíjense ahí nuevamente, el versículo 12 del capítulo 1 de 1 de Corintios. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, Apolo, Cefas, y otros dicen, los más espirituales, yo soy de Cristo. Y muchas veces decimos, está bien, son de Cristo. ¡Wow! Esto la pegaron. No la pegaron nada. Porque había rivalidad por decir, no, yo soy de Cristo. A veces nosotros nos creemos que por decir que somos seguidores de Cristo, somos más espirituales o bíblicos. Pero si yo digo eso y me mantengo al margen de la vida de la iglesia, no estoy alentando a mi hermano, no estoy ayudándolo, no estoy exhortando a aquel que se desvía, no estoy alentando a aquel hermano que está padeciendo necesidad, etc. No estoy involucrado en la vida de la iglesia, estoy contradiciendo lo que digo, porque Jesús no era así. Y si por mi actitud de creerme que soy un seguidor de Cristo me convierte en arrogante, eso no es seguir al Cristo de las Escrituras. Es seguir a un Cristo que me inventé. Entonces la división, la discordia, es un claro síntoma de inmadurez espiritual, guiados por el orgullo. Pero también las divisiones son buenas en cierta manera, porque dan evidencia de quién es parte de la iglesia y quién no. Vean ahí el capítulo 11 de 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 11, 17, perdón. 1 de Corintios 11, 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo va a hablar ahí acerca de la cena del Señor. Pues en primer lugar, dice el versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones,
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Las divisiones muchas veces son pruebas para los creyentes. Pruebas que deben soportar aferrándose más y más a Dios. Y estas situaciones el creyente aprende y sabe y empieza a conocer que la unidad y la verdad nunca se separan. La unidad y la verdad nunca se separan. No puede haber verdad sin unidad. No puede haber verdad sin unidad, porque la verdad me insta a la unidad. Pero tampoco puede haber unidad sin verdad. No puede haber unidad sin verdad, porque la verdad nos insta a separarnos de aquellos que no siguen el Evangelio. No que nos dice que nos debemos separar porque prefieren a diferentes estilos de predicación. Es el Evangelio. No es mi opinión, no es mi preferencia, sino la verdad que produce unidad. Eso es lo que prevalece. La verdad que produce unidad. Entonces, hasta aquí vimos que el propósito de cada creyente dentro de la iglesia es vivir en armonía, unidos, caminando juntos, trabajando para la edificación del cuerpo y la santidad de sus miembros. Esa es la meta. Vimos también que uno de los obstáculos que impiden esa tarea es la discordia, el partidismo, la preferencia, la división. Y dijimos también que esto es parte de la inmadurez de algunos miembros. O bien también el producto de una prueba que trae luz para identificar quiénes son miembros y quiénes no. Entonces, sabiendo estas cosas, ahora vamos a pasar a mi tercer punto, que es cómo debemos sortear esos obstáculos. ¿Cómo debemos sortear esos obstáculos? Ya fuimos obviamente dando ahí algunas pinceladas en el sermón, cómo sortear algunos obstáculos, pero vamos a estar ahondeando un poquito más. En la iglesia de Filipos había discordia, cosa que Pablo tuvo que corregir. Al parecer había dos colaboradoras de él que habían entrado en una disputa. Y él les dice públicamente, porque recuerden que las cartas se leían frente a la congregación. Estas cartas, por ejemplo, Filipenses se leyó frente a la congregación. Así que estas hermanas fueron exhortadas públicamente. Fíjense ahí en Filipenses 4:2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y fíjense cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Que vivan en armonía en el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. Al igual, obviamente, que los corintios, ellas son exhortadas a tener un mismo sentir. Sentir que ya el apóstol Pablo le vino diciendo a estos también de Filipenses. Filipenses 2, fíjense ahí. Filipenses 2:3. Dice, nada. Fíjense que dice nada. Nada, hermanos, es nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y desarrolla lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el apóstol Pablo le dice, nada hagáis por contienda o vanagloria.
Entonces, para superar las contiendas o las diferencias, hay que aplastar nuestro orgullo, el orgullo que se levanta todos los días. ¿Y cómo se puede realizar esto? El versículo nos dice, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. Teniendo, hermanos, acá está diciendo que nosotros debemos tener una estima tal que sea superior a la nuestra. Es como ver a un rey en su esplendor y quedarnos maravillados. Esa es la estima que yo tengo que tener con mi hermano. O no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Fíjense que aclara bien. No es que no debemos mirar por lo de nosotros, porque dice también. Dices, nosotros debemos cuidarnos y observar cómo vivimos y hacer todas las cosas responsables, pero también tenemos que hacer todas las cosas por el otro, por el otro. Y estas dos oraciones realmente resumen nuestro deber. Como vemos también, son mandamientos de unos a otros. Si nosotros no tenemos esta actitud, como Pablo describe después, más abajo, la actitud que tuvo Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que Él vino a la tierra, tomó forma de hombre y murió por nosotros. Es más, hizo siervo y como vimos predicaciones anteriores, lavó los pies mugrientos de sus seguidores, de sus discípulos. Y tuvo una muerte horrenda para pagar por nuestros pecados. Esa actitud tuvo Cristo. Mis hermanos, si nosotros no tenemos esa actitud, nos convertimos en arrogantes, creyéndonos mejores que Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si yo no tengo esa actitud, si no tengo ese sentir que Cristo tuvo, yo me creo mayor que Cristo. Mayor que Cristo. Entonces, para saltar los obstáculos de las divisiones y lograr tener un mismo pensar, un mismo propósito, debemos revestirnos de humildad. Lo opuesto al orgullo, revestirnos de humildad. El Señor Jesús en una oportunidad dijo ahí en Mateo 11, versículo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad y la mansedumbre son características de un cristiano maduro, que sabe soportar al hermano y amarlo a pesar de las diferencias. Sabe decir como el apóstol Pablo en Romanos 14, 21, bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. En otra oportunidad, Pablo escribió también en la carta de Corintios, en 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, no por unos días, jamás, jamás, para no ponerle tropiezo a mi hermano. En el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 32, no seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo había entendido lo que era llevar el yugo de su Señor Jesús. Sabía que eso era bueno para él y ahora les exhorta a estos hermanos a hacer lo mismo. Pero observen el versículo 32. Dice que
no deben ser de tropiezo. O mejor dicho, puede ser otra traducción, no hagan nada que ofenda a nadie. Y es interesante porque dice, a nadie es ni a creyentes ni a incrédulos, porque dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni la iglesia de Dios. A nadie debemos ser de tropiezo. Y Pablo es claro, ¿por qué no lo hacía? Porque para la iglesia de Dios, la iglesia es de Dios y está unida en Cristo. Y no debe haber partidismo ni debe rasgarse. Y para los no creyentes es porque ellos deben ser salvos. Y no debemos ser de tropiezo. No debemos ser de tropiezo. En otra oportunidad el Señor Jesús habló más acerca de las características de los verdaderos creyentes. Mateo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Son dichosos los hijos de Dios que entendieron el Evangelio y que practican el Evangelio dentro y fuera de la iglesia. Mis hermanos, si yo no soy manso, es que no he entendido la paciencia de Dios conmigo. Si no soy misericordioso, es que no entendí la misericordia que Dios tuvo conmigo de no darme lo que yo merecía. Si no soy un pacificador y busco discordias, pleitos, no he entendido la obra de Cristo que vino a morir por nosotros para hacer la paz entre el hombre y Dios. Por eso Pablo comenzó mostrándole el Evangelio a los corintios. Todo le pertenece a Dios. Todo. Ustedes le pertenece a Dios, les decía Pablo a los corintios. Y esa es la mente que debían tener. Esa es la mente que debían tener. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No es mi opinión, no es mi preferencia las que prevalecen o son mejores, es la unidad y la verdad la que prevalecen. La unidad y la verdad. Y sobre todo, bañado en amor. Bañado en amor. Pero el amor no es ese emocionalismo fantasioso que nos dice que todo está bien, o donde nuestro corazón palpita acelerado y que estamos llenos de grandes sentimientos y nos abrazamos y nos besamos. Está bien, abrácense y bésense, pero no es eso el amor. El amor tiene características que no son los que venden las películas. El amor verdadero hizo morir a Cristo en la cruz del Calvario por pecadores que solamente pensaban en esos mismos. Y eso es lo que le dice Pablo a los corintios. El amor es sufrido. Yo creo que cuando sufrimos no hay ninguna mariposa que nos esté haciendo mariposas en el estómago con sentimientos amorosos. Ese amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que le dijo Pablo a los corintios. A esos corintios que estaban provocando división. Eso es el amor.
En conclusión, entonces vimos varios mandamientos. Amarnos los unos a los otros, tener paz los unos con los otros, ser afectuosos los unos con los otros, honrándonos los unos a los otros, gozándolos con los que se gozan, llorar con los que lloran, tener comunión unos con otros, cuidarnos unos a otros, estimularnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, someternos los unos a los otros, orar unos por otros, enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Por eso terminamos con este mandamiento: tened el mismo sentir unos con otros, el mismo pensar. Esto es lo que debe permear la mente de cada cristiano. Tened el mismo sentir unos con otros. Fíjense lo que dice Romanos 12:16. Porque no queda ahí. Dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes o juntándonos o apegándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estos son algunos de los mandamientos entonces que vimos y debemos practicar dentro y fuera de la congregación. Estos mandamientos deben empapar nuestra mente. Deben empapar nuestra mente estos mandamientos. Mis hermanos, son mandamientos de Dios, no son mandamientos de hombres. Son mandamientos que salen de la misma boca de Dios. Cuando nosotros vayamos a hacer algo, cuando nosotros vayamos a decir algo o a escribir algo en nuestras redes sociales, debemos tener presente Romanos 12:16. Y hacernos la pregunta, antes de hacer algo, ¿cuál es el propósito que me lleva a hacer esto? ¿Cuál es el propósito que me lleva a hacer esto? Y teniendo siempre presente, antes de responder, Filipenses 2, del 1 al 11. Cristo vino, Dios mismo se hizo hombre por nosotros. Hombres que solamente pensábamos en nosotros mismos. El Dios del universo pudo habernos dejado en nuestros propios pecados, pero Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo para habitar entre un pueblo pecador, orgulloso, que lo odiaba. Y Él se hizo hombre y se hizo siervo. Lavó los pies mugrientos de sus discípulos y al que lo iba a traicionar. Y fue a la cruz, a morir por nuestros pecados, para restablecer esa separación que había, para que nosotros seamos uno en Cristo, uno entre nosotros. Y esa unidad jamás se va a romper, porque Cristo la garantiza. Pero debemos trabajar, orar, para que esas divisiones no ocurran. No ocurran. Que Dios realmente tenga misericordia, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Yo les decía al comenzar que fue un momento muy oscuro de nuestras vidas con mi esposa, que ni queremos recordar. Pero la gracia de Dios, cuando uno reconoce sus pecados y va delante de Dios, Dios restablece absolutamente todo. Porque Dios es fiel, le dijo Pablo a los Corintios. Dios es fiel porque todo es de Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque es tu palabra, Dios. Perdónanos, Dios. Porque muchas veces amamos lo que nosotros queremos, creyéndonos que tenemos el derecho
de hacer lo que se nos da la reverenda gana. Pero te damos gracias, Dios, por abrir nuestros ojos. Y te pedimos que los mantengas abiertos para que no seamos de tropiezo a nadie, porque no tenemos derecho absolutamente de nada, porque fuimos comprados con la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesús. Y pertenecemos a ti, y tu iglesia pertenece a ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Mantén, Señor, esa unidad. Y que el mundo vea que porque nos amamos, exalten y glorifiquen tu nombre, Señor. Te adoramos, bendito Señor. Lo único que podemos hacer es adorarte y exaltarte y bendecirte, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.